Hola, amadísimos estudiantes, de nuevo con ustedes, con nuevo tema. Bueno, hoy entonces daremos comienzo al tema del reino de Dios. Hoy hablaremos de ese reino. Hemos escuchado muchas veces lo que significa reino, hemos escuchado mucho hablar sobre el reino de Dios. Pero yo les pregunto, ¿qué es el reino de Dios? Cuando a uno le hablan del reino de Dios, uno se imagina como un sitio, un rey, súbditos, ¿cierto? Un palacio, francachelas, comilonas, ¿cierto? Uno se imagina eso porque hablan del reino de Dios. Bueno, pues en el reino de Dios, pues no sé si habrá francachelas y comilonas, pero pues San Pablo dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿cierto? Entonces, a lo largo de la historia, pues nos han sugerido muchas interpretaciones acerca del reino de Dios, pero ustedes y yo en estos momentos tenemos claro qué es el reino de Dios. ¿Sí lo tenemos claro? Bueno, pues el reino de Dios no es un cambio de perspectiva temporal, lo que contemplaba Jesús. Jesús no contemplaba una perspectiva temporal, ¿cierto? El reino de Dios es más bien como confianza total en la misericordia de Dios. Jesús lo observaba, lo veía todo desde la misericordia de Dios como un gran don de salvación. Este es un lenguaje nuevo, realmente Jesucristo vino a darnos un lenguaje nuevo, porque Él fue el primero que habló del reino de Dios, o sea, bueno, ya Juan Bautista anunciaba el reino de Dios está cerca, ¿cierto? Es la voz que clama en el desierto, conviértanse, pero ya Jesús viene como a clarificar eso, como a confirmar lo que el Espíritu Santo hablaba por boca de Juan Bautista. Está llegando el reino de Dios. Entonces, es más bien como una invitación que no se hace a la fuerza, ¿ya? El reino de Dios es la clave para captar el sentido que Jesús da a su vida y para entender el proyecto que quiere ver realizado en Galilea, en el pueblo de Israel y en todos los pueblos y que quiere ver realizado hoy, aquí, actualmente, en el 2019, en ti, en mí, en todos, ¿ya? Vamos entonces mirando qué es lo que no es reino de Dios. Nosotros tenemos que tener claro qué no es reino de Dios. El reino de Dios no es una resignación. Ay, no, pues es que a mí, pues yo me resigno con esto, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Nos toca resignarnos. No, 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 eso no es el reino de Dios. El reino de Dios tampoco son verdades abstractas. Cuando habla de verdades abstractas, mi imaginación se va a aquellos cuadros de pintores que pintan con rayas, con círculos. Ellos entienden lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Tiene un sentido para ellos y para la gente que entiende eso. Si a mí me colocan un cuadro de eso, yo no entiendo absolutamente nada. Y no leo nada más que rayones y círculos y una bobada, diría yo, con todo respeto, ¿cierto? Eso lo diría yo, porque no entiendo. Pero lo que yo quiero decirles es, el reino de Dios no es eso, una cosa que uno ve y no entiende, que es, no la entiende, eso no es el reino de Dios. Ni tampoco son normas morales. Recuerda que no debemos ser legalistas. A veces nos sujetamos mucho a esas normas y por esas normas nos volvemos muy escrupulosos. Entonces vamos perdiendo como el sentido de lo que verdaderamente es el reino. A lo largo de la historia y vemos que nos lo narran los evangelios, los 4 evangelistas nos dan como, sobre todo los 3 sinópticos, nos hablan de esa pedagogía de Jesús acerca del reino, pero más que hablar, lo demostraban con los hechos, porque miremos cuando Jesús curaba a los enfermos, eso habla Mateo capítulo 4, versos del 23 hasta el 25, ahí habla sobre cuando curaba a los enfermos. Otra pedagogía que nos la dice Marcos en el capítulo 10, verso 13 al 16,
cuando iba bendiciendo y abrazando a los niños, cuando los apóstoles decían, vea, que esos niños, no, venga, dejen que los niños vengan a mí, porque los niños, recuerden, queridos estudiantes, eran aislados, ¿no? Los niños no eran tenidos en cuenta en el pueblo de Israel, ni las mujeres, ni los niños, ni las viudas. Entonces los niños eran como despreciados. Y también otra pedagogía que nos lo dirá Lucas en el capítulo 6, acompañando y consolando. Cuando Jesús acompaña, hace un acompañamiento y va consolando. Recuerde cuando consolaba a las hermanas de Lázaro y les llevaba como esa buena nueva, ¿no? Pues ese reino de Jesús acerca de lo que quería mostrar, lo hace con un lenguaje también. No solamente que los evangelistas nos hacen una descripción de los signos, también ellos nos hacen la descripción del lenguaje, cómo Jesús daba a mostrar qué es el reino. Por ejemplo, encontraremos también en Mateo y en Lucas unas parábolas divinas muy lindas, donde Jesús hace una comparación de lo que es el reino de Dios. ¿Sí? Él va en Mateo capítulo 13, versos 4 en adelante, 14, sí, vamos mirando en ese capítulo de Mateo, cómo él hace la comparación con la semilla que se siembra, ¿sí? Él usa el lenguaje de la semilla que al caer a la tierra, ¿sí? Nosotros no sabemos qué sucede dentro de la tierra con esa semilla, sino cuando nosotros vemos cómo germina, ¿sí?, el árbol o la plantita. También nos lo va a decir Mateo, esa comparación de Jesús del reino con el tesoro y la perla. ¿Ya? Nos lo va a decir allá, por ejemplo, cuando tenía un hombre un tesoro, ¿sí? Y cuando descubre una perla preciosa, va y vende todo lo que tiene, su tesoro, va y sale de eso y se queda solo con la perla. Cuando se descubre realmente el verdadero sentido de algo, uno es capaz de dejar lo que uno creía primordial en nuestra vida. Luego entonces Lucas también nos hará una descripción en el lenguaje que utiliza Jesús haciendo esa comparación y vemos que en Lucas 15 San Lucas nos habla muy lindo, 3 parábolas que son como en una sola, que está primero la parábola de la oveja perdida, el dracma de la dracma perdida y concluye con la parábola del hijo pródigo, o lo que nosotros conocemos como la parábola del hijo pródigo, que también se dice la parábola del Padre misericordioso. Ahí Jesús expresamente nos explica el lenguaje en esa comparación maravillosa que él hace para darnos a entender qué es el reino de Dios. ¿Cuál es la intención entonces de Jesús con este lenguaje, con estos signos? ¿Ya? Pues es hacer sentir la cercanía de Dios Padre, de ese amor a los olvidados, a los despreciados, a los recaudadores, a las prostitutas, a los endemoniados, a los samaritanos, o sea, lo peorcito, lo que era aislado, lo que no era querido en el pueblo. Entonces, Dios quiere hacer esa comparación para decir que el reino de Dios es para todos, especialmente para aquellos que se sienten tristes y olvidados, malqueridos. Jesús entonces al anunciar el reino, pues la preocupación de Dios era liberar a las gentes de todo lo que deshumaniza, de todo lo que la hace sufrir. Esa es la preocupación de Dios. Por eso Jesús viene a anunciar ese reino, acercarnos a ese amoroso Padre, ¿sí?, que nos acoge, que no nos señala, que por el contrario quiere ayudarnos a salir de esas cargas, de esas cadenas, de ese encierro interno que a veces tenemos. También es darnos a conocer que Dios se preocupa por el ser humano y lo ayuda a vivir con dignidad. Eso es lo que Jesús quería mostrarnos en aquella época y nos sigue mostrando a nosotros, la preocupación de Dios por nosotros, por nuestro ser, ¿sí?
para que Él nos quiere ayudar a recuperar la dignidad perdida, primero por el pecado, la sociedad, bueno, nuestra historia, ¿ya? El reino de Dios entonces viene a destruir el reino de Satanás y su poder maligno. El reino de Dios viene a destruir ese poder del enemigo que ha tenido en nosotros, subyugándonos, mintiéndonos, teniéndonos amarrado pies y manos como en forma, digamos así, literaria, ¿no? Dios destruye todo lo que busca destruir nuestro ser. Él viene a destruir con el reino de Dios, con su reino, viene a destruir todo aquello que nos mantiene como, digamos, amilanados, ¿sí? Arrinconados. También el enseñarnos que el reino de Dios está dentro de nosotros. El reino de Dios, acuérdense que también dice la Escritura, no busquen afuera, ni adentro, ni arriba, ni abajo, busquen dentro de sí mismos. Ahí está el reino de Dios, como la parábola de la semilla que cae a la tierra. El reino de Dios está dentro de nosotros, dentro de nosotros. Y si cae en buena tierra, como también lo narra en Mateo, en la parábola del sembrador, recuerde que hay varios terrenos donde cayó la semilla. ¿Cuál es tu terreno? Ojalá caiga esta semilla del reino de Dios en tierra abonada para poder dar frutos, ¿verdad? Esa es la intención y eso es lo que Dios quiere. Dios viene a reinar entonces para manifestar su amor, para manifestar su bondad y para que esto se haga efectivo, ¿ya? Eso es lo que Dios quiere. El reino de Dios no es por merecimiento, no es porque tú te lo merezcas o yo me lo merezca, sino porque lo necesitamos. Es por gratuidad de Dios. Dios toma la iniciativa de darnos una nueva vida y levantar nuestra dignidad. Es un cambio profundo. El reino de Dios es un cambio profundo. Construye una vida tal como la quiere Dios en nosotros, que seamos felices. Recordemos lo que dice San Juan 10:10b, la parte B del versículo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el reino de Dios. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. El anuncio del reino de Dios es precisamente para contrarrestar y erradicar el pecado en nosotros. Eso es lo que es el reino de Dios. Entonces, quiero que hagamos como una breve síntesis. El reino de Dios, como dice San Pablo, no es comida ni bebida. El reino de Dios está dentro de nosotros, ¿ya? Es lo que Dios quiere para nosotros, para levantarnos de nuestra dignidad caída, atropellada por el pecado, por la sociedad, por tantas cosas. El reino de Dios no hay que buscarlo fuera, ni hay que correr para ningún lado. El reino de Dios está dentro de nosotros. Recuerden, si han de correr, que porque apareció aquí, apareció allá, también lo recomendó Jesús. No salgan a correr cuando digan que está el Cristo aquí, que el Cristo allá. No, que por acá está Cristo. No, Jesús dice no corran para ninguna parte. Yo les diría, si han de correr, corran, pero para el Santísimo, porque allá es donde lo encuentran. Si lo quieren ver visiblemente, pues si quieren mirarlo de tú a tú, ¿ya? Si van a correr, muchachos, corran, pero para el Santísimo, póstrense allá a adorarlo. Entonces, vamos a continuar con el tema del laico y sumisión, porque recordemos que todo esto va enlazado una cosa con la otra. La iglesia es, como ya habíamos dicho anteriormente, es comunión, ¿cierto? Es comunión de la común unidad, ¿ya? Vemos allí en esa hermosísima oración de Jesús en la noche del jueves, sí, en Juan 17, esa oración bellísima, ahí encuentran esa comunión, ahí ustedes van a entender esto que yo les estoy diciendo. Busquen en sus Biblias, lean, escriban, subrayen lo que encuentran allí acerca de lo que es la comunión, Juan 17, versos 11 en adelante hasta puede ser hasta el 23, pero si lo quieren leer todo, maravilloso. Entonces, también encontrarán que la iglesia es misión. ¿Por qué? Porque la iglesia es misionera.
nosotros tenemos una común unión y esa común unión nos lleva a la praxis. Recuerda que ya se los he dicho, nosotros no solamente recibimos y nos quedamos allí, sino que recibimos para dar, para dar. Esa es la clave. La comunión eclesial se fundamenta precisamente en esa unidad de Dios y Él se nos revela. Esa es la comunión eclesial, porque Él se fundamenta en nuestra unidad. Por eso, muchachos, en nuestra comunidad, en la iglesia, debemos tratar de estar en esa comunión, en ese amor, en ese respeto los unos por los otros, en no estar señalando al uno y señalando al otro, no criticando al uno, criticando al otro, sino más bien tratando de estar en la unidad. Y así en esa unidad Dios se nos revela, Dios se nos va manifestando. La iglesia existe, es un regalo, como se los dije anteriormente. La iglesia es un regalo de Dios, es un regalo de Dios, es Dios que la crea, Jesucristo que viene y la funda aquí y el Espíritu Santo que la santifica, pero es para evangelizar, muchachos. La iglesia existe para evangelizar, eso que no se nos olvide. Ustedes y yo, los laicos, no solo pertenecen a la iglesia, no solo pertenecemos a la iglesia, somos iglesia, muchachos, somos iglesia, no solamente pertenecemos, somos iglesia. Recuerde lo que les hablé anteriormente, somos miembros de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, Él cabeza y nosotros su cuerpo, ¿cierto? Bueno, como todo, también hablamos la jerarquía, ¿cierto? La iglesia es jerarquía, porque Dios es un orden, también se los dije. Ahora vamos a hablar de un poquito de esa jerarquía, el sacerdocio ministerial, ¿ya? ¿Cuál es el sacerdocio ministerial? Y hay dos sacerdocios, el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común. Ustedes y yo somos del sacerdocio común, que lo recibimos por el bautismo. Recuerden que por el bautismo nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿ya? Pero de este primer sacerdocio común, digámoslo así, sale el sacerdocio ministerial, porque Dios llama a unos hombres a que se preparen para utilizarlos, a poner en sus manos un rebaño, para que sea el pastor de un rebaño que se les entrega para que cuiden, para que velen por ellos, para que les enseñen, ¿cierto? Entonces, la carta a los romanos es muy, muy, muy linda. Carta a los romanos, capítulo 12, versículo 1. Todo el capítulo 12 es espectacular porque son como las directrices que San Pablo nos da a todos nosotros acerca de lo que es realmente vivir en comunidad, lo que se necesita, lo que nosotros debemos hacer y todo esto. ¿Qué dice entonces San Pablo? Por lo tanto, hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. O sea, San Pablo nos está diciendo que nosotros debemos ofrecernos como víctimas vivas, santas y agradables a Dios. ¿Ya? Entonces, miren este seguimiento tan lindo y donde todos tenemos que hacer nuestro trabajo. No nos detengamos en boberías, mirando si el uno entra, si el otro sale. Mire la grandeza, nosotros todos tenemos una misión. Cada uno de nosotros participa de un modo peculiar del sacerdocio de Cristo, porque recordemos que Jesucristo es sacerdote eterno, ¿no? Por el rito de Melquisedec nos lo habla el Antiguo Testamento y la carta a los Hebreos también nos lo habla. Entonces, el sacerdote eterno, ¿sí? Como cabeza de la iglesia espiritual que no vemos, pero es cabeza de la iglesia y de ahí depende también el sacerdocio ministerial, ¿ya? Porque él llama a ese sacerdocio. Entonces, son consagrados estos hombres que son llamados a ese sacerdocio ministerial, que es el presbítero, el sacerdote de tu parroquia,
de ese es que estamos hablando. Son consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo, pero también nosotros participamos en ese sacerdocio santo como sacerdotes común por el bautismo, ¿verdad? Entonces hay dos tipos de sacerdocio: sacerdocio común, que recibimos por el bautismo, y el sacerdocio ministerial, pero ambos somos consagrados. Los presbíteros y nosotros también somos consagrados como esa casa espiritual y participamos de ese sacerdocio santo que es de Jesucristo. Recordemos lo que les dije ahorita: la iglesia no es santa por nosotros, sino por Dios, por Jesucristo, que es su cabeza. Entonces nosotros los fieles ejercemos esa recepción, o sea, con esa recepción de los sacramentos, la oración y la acción del Espíritu, esa acción de gracias en ese testimonio de una vida santa, y con la abnegación y la caridad activa. O sea, miren, no solamente ir a la iglesia a recibir los sacramentos, orar, sino que debe haber una abnegación, ¿sí? Una vida santa, coherente, recuerde que también les he dicho, pero también debe ir acompañada de la caridad activa. Recuerde que también les hablé de una fe sin obra es muerta. Una fe sin obras es muerta. Y la fe sin obra no es solamente ir a darle de comer al hambriento, ir a visitar al enfermo, no, es una fe sin obra. Yo puedo ir a misa, puedo rezar el rosario, puedo hacer muchas cosas bonitas, pero si yo realmente no le creo a Dios, pues es una fe muerta. O sea, solamente es rezar y rezar y rezar, pero si yo no creo que, por ejemplo, Dios me pueda sanar, que Dios me pueda solucionar, que yo pueda descansar en Dios con mis problemas, es una fe muerta. Porque yo solamente hablo, pero no creo, ¿no?, en mi fondo del corazón. Entonces, los laicos cristianos de la iglesia en todo el mundo nos caracterizamos pues por nuestra orden secular. ¿Cómo que secular? Si no saben qué es esa palabra, pues les diré que los laicos vivimos en el mundo. Hay muchos en todas partes del mundo, ¿cierto? Las condiciones de los laicos son ordinarias. ¿Cómo hace ordinarias? Pues la vida de nosotros es una vida familiar y social, ¿ya? Nosotros, los laicos, nos llamamos seculares porque no estamos en un convento, no estamos en un monasterio, ¿ya? Sino que somos servidores, tenemos nuestros hogares, nuestras familias, muchos tienen sus empleos y la mitad para trabajar, la mitad se la dedican al servicio dentro de la iglesia. Por eso nos llamamos seculares, porque no somos consagrados en una comunidad religiosa, ni somos consagrados como sacerdotes, sino más bien como laicos, ¿sí? Somos llamados por Dios, obviamente, para santificar el mundo entero. O sea, ¿cuál es eso? Con nuestro servicio, con nuestra vida coherente. La corresponsabilidad de los laicos corresponde precisamente a esa edificación de la comunidad eclesial y su acción de evangelización en la sociedad. O sea, es una correspondencia, una corresponsabilidad de las dos partes, ¿sí? Es una edificación. El laico comprende la edificación de la iglesia y su acción evangelizadora en la sociedad. La formación de los laicos, entonces, debe contribuir a una espiritualidad laical, o sea, ustedes y yo, en esa unidad de la vida, a una vida según el Espíritu en el mundo, ¿ya? Las asociaciones de laicos son a un tiempo realizaciones de la iglesia, comunidades evangelizadoras, evangelizadas, es como un trabajo mutuo, ¿no? Han de tomar entonces nosotros todos, más bien diría, hemos de tomar conciencia de la dignidad derivada precisamente del bautismo, por lo que somos hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. Mire todo lo que nos trae, todas esas gracias que recibimos. Ya, entonces, somos
del bautismo recibimos el ser hijos de Dios, el ser miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. Ustedes y yo somos templo del Espíritu Santo. Por eso hemos de asumir el compromiso de participar en la vida y la misión de la Iglesia como miembros corresponsables según su dimensión secular. O sea, de acuerdo a la misión que tenga, asimismo debemos corresponder dentro de esa misión en la vida de la Iglesia, en ese servicio que vamos a prestar o que estamos prestando. También hemos de participar en esa triple tarea evangelizadora. En esa triple tarea evangelizadora. ¿Cuál es la triple tarea evangelizadora? Pues tenemos la tarea de profética, tarea litúrgica y tarea caritativo-social. Son 3 tareas importantísimas en las que nosotros tenemos que participar. Recuerden que les he hablado del libro del Vaticano II, en la carta en la Constitución, perdón, en el documento de Lumen Gentium, dice que han de confesar nosotros, ustedes y yo, hemos de confesar la fe y denunciar las injusticias. Eso es lo profético, anunciar la fe y denunciar las injusticias. Pero también sabemos que tenemos que saber cómo hacerlo, ¿ya? Tampoco es irnos metiendo a cantarle la tabla a la gente porque simplemente nos pareció. Recuerde que ahí también debe aparecer la caridad. Eso es lo que significa la parte profética, nos lo explica muy bien la Lumen Gentium, numeral 35, pero sigan leyendo todo para que ustedes amplíen la información. Ofrecerse a sí mismos y su actividad. También Lumen Gentium 34 nos va a decir eso. Eso es lo que dice que debemos, la segunda misión o tarea es la litúrgica. Entonces debemos ofrecernos a nosotros mismos dentro de esa Eucaristía, dentro de nuestro servicio, ¿ya? Y lo que significa caritativo social dirá entonces que es servir al reino de Dios, promoviendo la dignidad de la persona, siempre primero, segundo, es la dignidad de la persona. Aquí pues, ¿y qué es esa dignidad? La justicia, la verdad, la paz, la solidaridad con los pobres, con los que sufren, ¿ya? Eso es caritativo social, o sea, orando y con el mazo orando y praxis, oración, praxis, conocimiento, praxis, o sea, servir a los demás y sobre todo a los más pobres, a los más necesitados. Bueno, entonces hasta aquí podemos hablar de estos temas que culminamos por hoy sobre el reino de los cielos y el laico y su misión. ¿Cuál es la misión del laico? Pues tenemos 3 tareas, proféticas, también litúrgicos, debemos ofrecernos a nosotros mismos, y caritativo social, o sea, orando, sí, muy bien, creciendo en oración, creciendo en fe, creciendo en conocimiento, pero también hay que llevar a la praxis. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Que Dios los bendiga mucho.